Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Una semana más aquí de nuevo los tengo detrás de esta pantalla de Skype, la mayoría de vosotros me seguís por estas redes sociales y os lo agradezco de corazón. Antonia Pilar Villascusa os da de nuevo la bienvenida y esta vez pues con un nuevo invitado. ¿Cómo pasan las semanas de rápidas, eh? Madre mía, cómo nos pasa la vida de rápida. Pero bueno, lo importante es que la sepamos vivir, que para eso estamos aquí, para vivir la vida. Bueno, hoy tengo aquí a través de la pantalla pues a una persona que a través de una conocida mía se puso en contacto conmigo para ver si yo pues lo podía entrevistar, lógicamente, que a todos los que se ponen en contacto conmigo los entrevisto. A veces los hago esperar un poquito, pero no porque lo haga a cosa hecha, sino porque no puedo. Bien, pues os presento y le vamos a dar la bienvenida entre todos a Luis Esquerra Escudero, que es poeta, escritor y abogado. O Sí, sea, sí. hablaremos Sí. algo de ellos también. Vale. Luis, bienvenido, buenas tardes y espero que te encuentres a gusto en mi espacio. Hola, muy buenas tardes, Antonio Pilar. Seguro que sí. Me parece y darte las gracias ante todo. Y nada, cualquier pregunta y estoy muy interesado y además me encantan las entrevistas. Pues bien, yo te haré un repaso por toda tu trayectoria, lógicamente, además de hablar un poquito de todo lo que tú haces, también pues hablaremos un poquito de cosas de la sociedad, porque también me gusta conocer el talante personal de la persona que estoy entrevistando, porque creo que también es importante, ¿no?, conocerlo. Y bueno, y dicho todo esto, pues empezamos a hacer tu recorrido, Luis, que tú naces en Caspe, Zaragoza, y yo me gustaría que me hicieras alguna pincelada de cómo recuerdas tu niñez, tu infancia, porque tengo entendido que estuviste internado durante varios años, por problemas familiares. Explícanos un poquito cómo fue esta infancia, Luis. Bueno, sí, yo estuve internado en Renfe, en el colegio de Renfe, durante 10 años. Más que problemas de familia, pues se te muere el padre, evidentemente eres hijo póstumo, como en mi caso. Y supongo que el colegio, en este caso, pues nos daba unos medios que pues tu madre, que evidentemente era viuda, no te daba. Fue así, esto fue duro, porque en aquel momento, además, la sociedad a nivel cultural era diferente, había castigos físicos, en fin, era una cuestión diferente. Y bueno, estar 10 años internado. En cuanto a mi pueblo es donde han nacido, mi gente, los mejores años, ese jugar cada día, ese salir, porque además en los pueblos vivías en la calle, disfrutabas en la calle, disfrutabas con los tuyos. Es algo que te queda tan dentro, tan absolutamente dentro, que es los mejores recuerdos que tienes y los mejores momentos que tienes. Es mi gente, es lo mío y tal. Me fui pronto y volví cada año, pero bueno, en realidad es algo que siempre será mi pueblo, siempre será mi gente y bueno, está ahí. Muy bien. Bueno, tú, Luis, te licencias en Derecho y trabajas en el gabinete jurídico de UGT de Cataluña. Muy brevemente, lógicamente, ¿cómo fue esta etapa tuya? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, la verdad es que yo entré en el gabinete jurídico de UGT porque también anteriormente pertenecía a la sección sindical. Yo empecé a trabajar en correos. Entonces en correo me metí en la sección sindical de UGT y a partir de ahí acabé la carrera y me metí, bueno, en el gabinete jurídico. Y bueno, lo he vivido ideológicamente. Yo soy cercano y mi ideología es típica socialista y de UGT. Y por lo tanto entendía que tenía que estar allí, me dieron la oportunidad, trabajé durante 30 años y realmente ha sido un tema muy interesante. Yo siempre creo que a nivel jurídico tenemos que tomar partido también. No creo que tengamos que ser neutros, no lo soy, no pretendo ser neutro, pretendo estar en el sitio que me corresponde, defendiendo los intereses que yo considero que tengo que defender. A partir de ahí, pues 30 años en un sindicato, con sus discusiones, sus más y sus menos, sus críticas y tal, pero para mí son 30 años que me quedarán y no tengo nada que decir. Es mi experiencia, es la opción que he tenido y ya está.
Muy bien, tú también has trabajado como profesor en distintas escuelas y alguna universidad, pero en el 2018 Mm. abandonas el ejercicio jurídico y te dedicas de lleno a la prosa y a la poesía. ¿Cómo fue este cambio, Luis? Bueno, yo creo que llega una edad, ¿no? Yo creo que nos lo planteamos todo, ¿no? El carpe diem, ¿no? Vamos a hacer el carpe diem. Pues sí, Y todo se convierte en una teorización muy bonita, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es romper tus rutinas, ¿no? Y decir, oye, yo realmente quería hacer algo más y tengo que hacer una ruptura muy brusca, muy bestia, ¿no? Pero yo me lo planteé, me gustaba, quería hacerlo, quería escribir, siempre me ha encantado escribir y la poesía siempre ha sido lo mío, yo soy vocacionalmente poeta, con todas las disyuntivas que pueda haber. Y bueno, en un momento determinado pues había un problema en el sindicato y yo dije, bueno, pues me voy, y no porque me encontrase mal, porque me encontraba realmente bien, pero quería probarlo, te queda cada vez menos tiempo, cada vez tienes que tomar decisiones y el carpe diem está ahí, ¿no? Vamos a vivir el día a día, vamos a tomar decisiones de verdad, no vamos a ver simplemente 4 viajes, sino vamos a tomar, ha supuesto una ruptura un poco bestia, pero bueno, aquí estoy escribiendo, me estoy empobreciendo, pero bueno, feliz y contento, ¿no? eso nunca se sabe De si momento estoy en esa tesitura, pero bueno, enriqueciendo. Esto no. exacto. Bueno, vamos a ir avanzando. Luis, tú eres autor de varios libros técnicos, pero también eres autor de diversos poemarios y novela. ¿Cuántos libros tienes editados? Bueno, de derecho, de técnicos, 4 o 5. De hecho, empecé con mi tesis doctoral, que se dividieron en 2 libros, después hice con varios profesores, tal, y con varios autores. A mí me encanta el tema de trabajar compaginando con autores. Y creo que tengo a nivel técnico 5, luego en 2 o 3 revistas. Es decir, sí, bueno, siempre me ha encantado escribir y a nivel técnico también. Y debatir, generar debates, generar situaciones de controversia. Bueno, y luego cuando la ficción, pues bueno, esto ya la poesía. Escribo poesía y he empezado, claro, al final quieres editarlo, quieres que la gente te lea, quieres bueno, quieres que te lean, Normal, que normal. discutan, que te digan lo que tengan que decirte, pero bueno, y la Es ficción, pues está. Creo que es un autor, yo qué sé, no me voy a definir porque es muy difícil y dejo lo demás. Pero bueno, es lo mío, la escritura, a nivel técnico y a nivel de ficción, pues tengo 2 libros. Ahora estoy pendiente de acabar otro de prosa y de poemarios tengo 4, 2 propios y otros 2 convenciendo a otros poetas que no se acaban de decidir de que escribieran y entonces hicimos 2 poemarios conjuntos, antologías, que se le llama antologías. antologías. Bueno, vamos a ir avanzando. También ha sido creador del movimiento cultural UGT junto a otros compañeros para apoyar a los autores noveles. Esto es una cosa que la encuentro bastante buena porque hay que apoyar a la gente que empieza, sea a través de un sindicato o sea a través de entidades culturales, lo que sea, pero la cuestión es apoyar a esta gente que empieza. Hablaremos de esto un poquito más adelante, pero ahora me gustaría hablar de tu último libro, que tiene un título un poco peculiar, ¿eh? Tiene un título un poco peculiar. Vamos a ver. Asesinato del puto perro del huraño. ¿De qué trata este libro? Muy breve, Luis, porque si no, no nos da tiempo. ¿De qué trata muy brevemente este libro? Bueno, a ver, trata sin hacer un destripe del libro, evidentemente. A mí me convencieron, yo no soy un escritor de novela negra, pero me convencieron, con unos compañeros y estuvimos en Guadalajara en un certamen de novela negra. Y la novela negra en su pureza, que es el claroscuro de las personas, con sus mezquindades, con su egoísmo, esa dualidad que siempre estamos en el filo de la navaja, ¿no? De que tienes que distinguir si un día me voy hacia el lado oscuro, me voy hacia el lado blanco, y hay días que te levantas y no sabes si estás en el lado oscuro. No. Bien, esto me encantó y entonces yo quise escribir un libro de la novela negra, que además era el segundo. El primero me habían dicho que era muy reflexivo, muy tal, y dije, yo también sé escribir novela negra. Me encanta la idea, la pureza, ¿no? Es una novela policíaca. Y entonces entras en los personajes. Los personajes son personajes duros, son personajes con sus mezcolanzas, muy aleados, muy maleados. Y entonces el puto perro es un elemento que dispara la situación en un pueblo.
¿vale? Donde realmente se crea toda bueno, genera lo que sería, no digamos el drama porque no es novela negra, y yo creo que en la novela negra no existe el drama, existe lo que es, y la vida es lo que es, y punto, sin hacer calificaciones. Y es el puto perro porque todo el mundo le llamaba el puto perro, pero nadie se enfrentaba con él. Hasta que, bueno, muere al principio y ahí se genera toda la situación. Fíjate que yo soy una defensora de los animales, que Ah, los amo con mucho cariño a todos los animales. Por eso me dio sorpresa, ¿no? Este título, pero pensé, quiero que Luis me explique exactamente el de qué. calificativo. Bueno, tú ya sabes que en los pueblos se suele utilizar mucho los motes y se llama a las cosas más bien por el adjetivo, como los calificas. En este caso, todo el mundo lo calificaba porque era un perro muy agresivo y muy violento y acaban diciendo. Bueno, vamos a ver. Luis, dicen que para la música se necesita un buen cantante y para la poesía un buen rapsoda. ¿Tú estás de acuerdo con esa frase? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo intento que ser un... Creo que la voz le da una fuerza enorme a la poesía, ¿vale? Esas rapsodas, tal, le das una nombre. Es decir, cuando coges y mezclas música de fondo, una voz potente, grave y una y una poesía con contenido, yo creo que eso es genial, sin lugar a dudas. Para mí es genial. El problema es que, claro, también tampoco es tan fácil, ¿eh? La gente cree que es tan fácil. No es fácil, no es nada. Tienes que tener la voz, luego los tiempos, luego marcar los ritmos, y esto no es nada fácil. Pero bueno, cuando te encuentras gente, lo que pasa es que hoy en día hay gente que escenifica mucho. Y el problema de la escenificación es que a veces se pierde un poco el contenido. Te fijas más en la forma, en la manera, que en el propio contenido de la poesía. Y para mí, claro, el fondo de la poesía debe ser lo primordial. Es decir, tú me tienes que dar unas emociones, unos contenidos y luego si me pones una voz y le das una fuerza impresionante, oye, genial, genial para mí. Pero si me fijo más en la escenificación que haces, pues bueno, no Por sé. cierto, hablando de poesía, ¿tienes alguna poesía por aquí preparada de las tuyas que nos puedas recitar en estos momentos, Luis? Sí, claro. Yo, Eh, mira, te hice, ya me gustaría escucharla. de acuerdo. Mira el poemario que yo hice, porque siempre era un poemario erótico, íntimos y tocamientos, con estos nombres que yo suelo poner, ¿no? Y, y nada, bueno, yo siempre he pensado que la poesía erótica es muy rebelde, ¿no? Muy amotinada, como digo yo. Y bueno, la hice. No, nada. Te voy a leer una, si me permites, que no es corta y íntima soledad. Adelante. Íntima soledad. A veces el instante es con nosotros, sin culpa o disculpa por esta soledad. Y nos hacemos de nuestros desnudos, solos, de nuestras manos, recorriendo las líneas. A veces nos apetece esa soledad íntima, solos en nosotros mismos. A veces ese acudir con los ojos a vernos, a ojearnos por la curva, a encontrarnos y discurrir por el gusto. Esos retazos con que hacernos cuando a veces de nosotros asimos la serena y espaciada intimidad, leves, tenues y solos. Y los movimientos tranquilos solazan la apetecida desnudez. E intimamos con nuestra piel, la abarcamos estrechando el deseo, abrazando los poros que sorprendidos gozan de esta pasión íntima, sin otro, solos, atrapados en esa intimidad que a veces nos ocupa de dentro a fuera. Y respiramos el ansia que nos recorre, nos tocamos y abrazamos ese desnudo de lo que somos, esa sensualidad que nos sale de hombre o de mujer y crepitamos en la llama de nuestro sexo, solos, dueños de esa intimidad. ¿Tú crees, Luis, que la poesía erótica, para escribir poesía erótica, lo tiene mucho más fácil el hombre que la mujer? No, yo realmente en poesía erótica he visto que el problema de la poesía erótica de la mujer es una poesía mucho más rebelde. Sí, se amotina contra la realidad. Hay muchas poetisas que escriben poesía erótica, pero lo hacen con ese elemento de transgresión. Quizás lo hacen más con el elemento de transgresión que el hombre que lo hace con el elemento de más carnalidad, ¿vale?
Quizá el hombre es más carnal en ese aspecto y la mujer busca más el elemento de transgresión, pero también reivindicado su desnudez y el derecho a disfrutar como le salga de las narices. De hecho, históricamente ha habido grandes poetisas que han sido reivindicativas con el elemento de la erótica. Lo que pasa es que siempre hay un aspecto más romántico, quizás, ¿vale? Y en el hombre hay un aspecto más carnal. Podría ser. De todas formas, hoy en día, por suerte, digo por suerte, muchas mujeres están empezando a escribir, a desarrollar esta rama erótica de la poesía. Bueno, yo he intentado algunas veces hacer alguna cosa sobre ello. Yo escribo mucho sobre el amor, el desamor, en fin, el motor de la vida, ¿no? Ah, Pero también me he infiltrado alguna vez con algo erótico. Aún así, pienso que el hombre lo tiene más fácil porque la mujer todavía está con aquella ambigüedad de decir lo que podrán pensar, lo que podrán decir, si lo ve mi familia, si lo ven mis hijos, si lo ve mi compañero, qué pensará. Es una serie que nos viene de una educación, sí. una rigidez, y esto impide, el hombre es mucho más abierto en este sentido, pero me encanta que la mujer se introduzca en este mundo erótico de la poesía. Yo me gustaría también, Luis, añadir una cosa que no hemos hablado de tu libro, Asesinato del puto perro del huraño, que ha conseguido, si no es así me corriges, pero creo que lo diré bien, ha conseguido un ACSID segundo premio en el primer certamen de poesía Ciudad de Jerez del Marquesado, en Sí. Granada. ¿Es así? Sí, sí, es cierto. En verano me convencieron para que presentara. Compañero me dijo, preséntate. Bueno, estamos allí porque mi mujer es de Granada, un pueblo de Granada. Y entonces, bueno, presenté y quedé en segundo premio. La verdad, bueno, siempre se agradece, ¿no? ¿Tú participas en recitales poéticos actualmente con algún grupo, alguna entidad? Bueno, yo voy a micrófonos abiertos de poesía. Me presento de vez en cuando en algunos certámenes. Pero es que mi poesía es bastante más tradicional. Ahora se lleva mucho la prosa poética. Ay, que se ha cortado, que se ha cortado. Hemos quedado con la imagen congelada. Ay, ¿Así? continúa, no pasa nada, han sido Ah, unos vale. segundos. Adelante, Luis. No, quiero decir que yo he hecho un cambio en mi poesía porque supongo, yo estoy en varios grupos de aquí de Barcelona, grupos de poesía y realmente hay un cambio, hay una enorme brecha generacional entre la gente joven y cuando tienes una cierta edad, ¿no? Tú eres más tradicionalista, eres la típica poesía tradicional con sus recursos y la gente joven va más a la prosa poética donde quiere decir lo que quiere decir y que se entienda, sencilla y quiere llegar enseguida al corazón adentro y tal, ¿no? De una forma sencilla, muy coloquialista, confesionalista, diría yo. Entonces yo he ido evolucionando hacia esa línea, pero bueno, también yo defiendo un poco que, bueno, pues que la poesía es poesía. No La media, prosa, la la media. prosa con ciertos toques poéticos está bien y además a mí me gusta también que se entienda, pero bueno, no todo es poesía y si no convirtamos todo en prosa ya está. Entonces, yo no soy, digamos, del estándar normal que se lleva ahora. Bueno, yo sí, tú dices que participas en micros abiertos y que vas en algunos grupos de Barcelona. Yo te invito a venir, si tú quieres, una vez al mes a diálogos poéticos que los hacemos en el Café de la Ópera frente al Teatro del Liceo. Y allí viene siempre un invitado, pero hay un micro abierto donde la gente que acude de una manera presencial a ver el acto recita alguna de sus poesías. Estás invitado para venir siempre que quieras a diálogos poéticos. Pues muchas gracias, estaré encantado de ir, sin Pues ninguna mira, duda. este viernes, el día 13 a las 7, si quieres venir, estás invitado. Pues muchas gracias, iré y además si el día 13, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a seguir. Luis, tú que vienes de un sindicato, ¿cómo ves la sociedad actual en estos momentos? Mira, eso es una pregunta compleja y además difícil de contestar. Yo el literal miedo que tengo de un sindicato es que nos está superando la realidad por todos los lados. Y en muchas ocasiones, cuando intentas hacer cualquier cosa, incluso en términos jurídicos, tal, siempre tienes la sensación de si no estás entendiendo realmente qué es lo que está pasando a tu alrededor.
y no te estás poniendo en la situación real. Porque realmente, oye, todo está muy... la ideología hoy predomina sobre los elementos objetivos, los intereses están totalmente marcados con ideologías totalmente instrumentalizadas. Es muy difícil hoy en día. Yo creo que los sindicatos también tenemos un problema, porque yo me sigo siendo del sindicato y sigo sintiendo, y es que quizá no nos estamos adaptando con la suficiente rapidez y no saber concebir el mundo, lo que evoluciona. Es difícil en términos sociales, ¿eh? Porque, bueno, en términos económicos todo el mundo te vende que lo fácil que es, que te tienes que adaptar, que tienes que cambiar las condiciones, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que todo es un tema economicista de rentabilidad, de rentabilidad. Bueno, la sociedad es algo más que rentabilidad, es generar una riqueza social. Luis, ¿tú qué crees? ¿Por qué se han ido perdiendo los valores, los ideales, la lucha en el ámbito laboral? ¿Por qué se ha ido perdiendo todo esto? ¿Nos hemos acomodado a una sociedad burguesa? Que la sociedad burguesa yo creo que nunca será nunca hará revoluciones la sociedad burguesa. Las rutinas, cuando son rutinas donde tienes la nevera llena, te cae el agua y no tienes problemas, es muy difícil generar situaciones de rebeldía, situaciones de revolución. Si tú cuando realmente no tienes pan para con tus hijos, no tienes un techo, no tienes, entonces tú arañas con lo que sea. Pero yo creo que la gente que somos clase media, yo me pongo entre ellos, me pongo la duda de si realmente bueno, está bien decir cuatro palabras, ¿no? Está bien ponerte un poco y decir, bueno, lo que progresista soy, cómo voy, qué tal. Pero a la hora de vivir lo que está viviendo esta gente, qué tal, no lo vives. Y si no lo sientes, es muy difícil ser un rebelde auténtico, ¿no? Y luchar en esa rebeldía auténtica. Vamos a ver, Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, Antonio Gutiérrez, ¿qué te sugieren estos nombres? Ya sé que Bueno, he mezclado UGT con y comisiones, sí, ya lo he lo visto, ¿no? sé, pero creo que los tres en su momento tuvieron un papel muy importante Sí. en la labor sindical de España durante la transición. O sea que, ¿qué te sugieren estos nombres? Bueno, lo primero yo, claro, a ver, yo siempre he sido, no sé si bien o mal, acertadamente o desacertadamente, he sido gente de base. La gente de base siempre ves un poco, se genera un antagonismo evidente entre la estructura y la gente de base. La gente de base es mucho más radical, mucho más planteamiento. Cuando tú me planteas, evidentemente, los secretarios generales, estos negocian al nivel máximo, por lo tanto, están ahí, han hecho cosas importantes porque han tenido también un sindicato detrás que les ha planteado. Pero en muchas ocasiones yo creo que hay un cierto divorcio entre lo que son las bases, entre lo que es la gente de la calle, lo que estamos allí, y lo que es la estructura, ¿no? Lo que es la estructura, donde viven un poco más alejados, donde están. También es cierto que a ciertos niveles es mejor negociar y es mejor tener una cierta frialdad mental que no vivir lo que sería esa calentura que te da el problema inmediato que tienes de un cierre de una empresa. Tal. Entonces, yo creo que han hecho grandes cosas. Creo que se han alejado un poco de las bases en más de una ocasión y se ha buscado ese dinamismo. Y creo que hoy por hoy hay una falta de democracia interna en todas las organizaciones, incluido entre los sindicatos. Es cierto, es cierto. Por cierto, creo que Marcelino Camacho tiene ya 90 años o 90 y pico de años, tengo Sí, entendido. Es un hombre entonces, eh, sí, muy mayor, mayor. pero todavía está bien, que yo al menos lo sepa. Bueno, vamos a apartar un momentito todo este tema, Luis. ¿Hay algún poeta que te haya servido de referente a la hora de escribir en tu vida? Bueno, a mí yo siempre he utilizado mucho los poetas clásicos, ¿sabes? Sobre todo los poetas clásicos españoles. De hecho, hay varias páginas que yo trabajo que son poetas clásicos. Luego te vas dando cuenta de que hay otros poetas, Carlos Salem, por ejemplo, otra gente que es muy rupturista y que entra en la nueva prosa poética de otra forma. Y bueno, incluso a mí me gusta mucho leer y dar una oportunidad a la gente joven, que yo soy no gente joven, sino gente joven en términos de que acaba de iniciar su andadura como poeta. ¿Vale? A mí me gusta siempre, digo, la gente conocida ya es bastante conocida. Si yo tengo que levantar mi voz, prefiero levantar mi voz por gente que es nueva y que a mí me sorprende su poesía, me sorprende muchísimo su poesía. Entonces yo he conocido realmente, hay gente
bueno, hoy en día todo el mundo piensa que puede escribir poesía. Eso es una realidad, porque yo creo que trabajamos con las emociones y las emociones yo creo que como todo el mundo las tiene, piensa que escribir una emoción es escribir poesía. Bueno, eso está muy bien, pero luego te encuentras con gente que es Nobel y que te deja los pelos de punta, dices, ostras, y gente joven además, gente joven, que te da unos meneos que te dejas, dices, ostras. Y a veces me da rabia, me da una profunda rabia, pero bueno, realmente... Eh, me encanta gente de este tipo. Has dicho una verdad que yo también la comparto, que es que, bueno, los poetas populares ya tuvieron su momento, ¿eh? Su época, y ahora es otra época, otro momento. Aún así, me gustaría remarcar que la generación del 27 fue una de las mejores, fue una joya poética difícil de superar en España. ¿Tú crees que quedan genios en la actualidad, en la poesía, que puedan superar a estos genios? Machado, Alberti, Hernández, eh, toda esta serie de gente cernuda, y no acabaríamos. Claro, yo creo que sí. El problema es si se produce el caldo de cultivo que se produjo entonces. Sí, yo cuando veías aquellas reuniones poéticas entre ellos, discusiones, yo sí que las he hecho en falta. Yo veo ahora mismo que nosotros, por ejemplo, poetas de un signo u otro, acudimos y es todo en plan muy magistral, ¿no? Lees la poesía, no ves esa especie de emoción que te sale, que el otro te discute, no, es todo muy, ¿no? Yo te leo esta poesía, ¿qué te parece? Y yo creo que además estamos cayendo en una sociedad muy simplona, sinceramente lo digo, con las redes sociales, con tal, donde te dicen dos versos y te lo repite todo el mundo con cuatro emociones y tú te tienes que decir, oye, qué bonito, pues mira, si me dices aforismos, pues dime aforismos, pero yo quiero algo más complejo, dime matices, dame detalles, hazme una poesía, por favor. Ya sé que a lo mejor es un poco larga y no te gusta perder tanto tiempo en escucharla, pero yo creo que sí que podría haber, y realmente yo digo, hay gente buena, sí que la hay. Lo que pasa es que hoy en día también hay mucha más gente que escribe, es más difícil discernir y encontrar, pero sobre todo lo que a mí me echa en falta es esa sensibilidad que parecía que se conjugaba entre ellos y acababa saliendo por muchas cosas, pero entre ellos mismos, no sé. Bueno, vamos a ir avanzando porque ya llevamos ya 27 minutos de Oh, entrevista. Sí, ya te digo que pasa muy rápido. La entrevista pasa rápido. Luis, a la hora de escribir, ¿en qué te sientes más cómodo? ¿En la poesía, el relato o la novela? a ver, yo con la poesía me pierdo en el tiempo. Estoy escribiendo poesía y me se pasa el tiempo sin tal, y le doy vueltas y más vueltas y tal. Y luego cuando tienes una poesía pones las 40.000 vueltas y la vuelta. Pero me se pasa el tiempo. En la prosa, pues a mí me encanta escribir y escribo, pero tengo una sensación más, sobre todo cuando tengo que revisar los libros y tal, más sensación de deber, ¿no? Tengo que hacerlo, tengo que tal, ya estas escenas y tengo que vender más. Lo otro es como si saliese más de dentro, ¿no? Como si, oye, lo llevo dentro y estoy aquí y me encuentro a gusto y para mí es muy diferente. Sí, sí. Vamos a ver muy rápidamente, contéstame a esta pregunta si quieres, ¿eh? Estás en tu derecho de hacerlo o no hacerlo, ¿eh? Tienes toda tu libertad. ¿A quién le negarías la mano? ¿A quién le negaría? Puedes contestarlo o no, ¿eh? No quiero ponerte ningún aprieto. No, yo no tengo ningún problema en negarle la mano, depende, para mí es una cuestión de valores, no señalo a nadie, pero una persona que niegue los valores, para mí, yo soy un jurista, los derechos fundamentales, la igualdad, el principio de no discriminación, a mí alguien que niegue la realidad y sobre todo gente que te niega realidades que están ahí, que las ves cada día, simplemente por intereses partidistas y tal, y muy ideologizado, a mí me resulta muy difícil sentarme con esa persona a tener una cena, una comida o lo que sea. Darle la mano ya sería mucho más difícil para mí, pero tiene que haber un choque ideológico muy profundo que crea que generaría sociedades muy diversas y que yo no comulgo con ellas para nada. Bueno, Luis, a mí me gustaría, antes de ir terminando la entrevista, si tienes algún poema que no sea muy largo, lo quieres recitar nuevamente, por favor. ¿Alguno? Si lo tienes preparado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no sea muy largo. Bueno, sí, claro.
Lo digo por el tiempo, no porque Sí, no. no, por eso. No, es que yo tenía, ¿sabes qué pasa? Que como soy, bueno, soy huérfano de esto, pues al final hice una que yo creía que tenía una cierta deuda con él, porque la verdad es que me cuesta mucho sacar esa esencia de años atrás, ¿no? De cuando estaba en los colegios y tal. Ah, Pero no, voy a leer uno de mi abuela, que además es un recuerdo que es cierto y yo creo que todos en aquella época lo hemos vivido, que es abuela. Recuerdo ese frío, aquel invierno que nuestra ventana de nieve vestía, aquella madrugada que anidando en mi aliento con dedos de helada escarcha envolvía. Recuerdo el hogar con su fuego, acodando el día, jugando con las manos la calorina, a mi abuela con la cazuela. Recuerdo, serena su mirada en el chisporrotear de la candela, luciérnagas aladas en las retinas. Aquel invierno, de mi abuela recuerdo su cara tranquila, tranquila al mover el puchero, relato de un anochecer en el frío invierno. Recuerdo el frío sentado en la banca de madera con piel de oveja, y aquel fuego que nos recogía del frío invierno. Mi abuela, que callada nos curioseaba, callada de palabra, sin decir nada. Recuerdo aquellos buñuelos amasados con sus manos, entregados a ese cariño que mi abuela ponía. En ellos, la sonrisa que su rostro y su cara no decía en el frío invierno, cuando el día se iba. Recuerdo a mi abuela, aquel invierno recuerdo, dejando frío en la ventana, afuera y con envidia, cuando el día se iba. Y nosotros, con esos buñuelos en la boca, que amasados con su cariño, mi abuela hacía. ay, las abuelas, que han sido a veces casi más que las mamás. Muchas abuelas han ocupado el lugar de las madres y esas abuelas tan entrañables. Pues sí, la verdad es que Yo guardo también un grato recuerdo de mis abuelas, muchísimo. Luis, vamos a ver, ya tenemos ya que ir terminando. Tú antes, cuando te he hecho la pregunta a quién le negarías la mano, me has hablado de que si estuvieras en una cena, algo me has hablado de esto, me has dado pie a, vamos a ver, aquí te haga esta pregunta. En la cena, ¿poesía antes o después? no lo digo porque yo Bueno, realmente esto en parece Guadix, un sugerimiento erótico ya casi, ¿no? Antes o después de la cena poesía. ¿Cómo? ¿Cómo lo enfocarías tú? yo realmente es que lo he vivido. Por eso cuando me lo has preguntado en Guadix, nos hicieron un grupo y me invitaron a mí y la gente tenía dos opciones: llevar comida, que además tenías que hacerla tú, como si fuera MasterChef, ¿sabes? Y además luego había poesía. El problema es que comías mucho, bebías mucho y cuando llegaba la poesía, pues era un problema, ¿no? Pero, pero yo creo que la poesía, si es con poca comida y acompañando y tal, a mí me encanta. Me da igual que sea antes que después, siempre y cuando predomine la poesía. Sea un Bien. elemento trascendental en la cena y, pues claro, si te vas a ver como aquella vez, digo, bueno, no sé, si acabas comiendo demasiado, bebiendo demasiado, mira, la poesía queda un poquillo Yo casi, perjudicada. yo casi que pondría la poesía Sí, antes de la cena, porque es un preludio a que después de la cena haya otra cosa. Es un preludio. es un preludio, sí, sí. Bueno, pues ya vamos. Bueno, muy rápidamente, si me quieres, medio minuto solo, si tienes algún proyecto de algún libro en marcha o alguna cosa. Sí, bueno, yo tengo, como te he comentado, los tres libros. El Noche de Barrio Húmedo, que es donde yo estudié, que es en León, El Corazón de León. Este ha sido, pues, un libro que, bueno, a nivel literario ha tenido mucha reflexión y entonces hay mucha gente que lo deja a mitad, pero me encantaba, yo me sentía cómodo y ya está, y lo hice. Y el tercero que tengo ahora, pues es Las cárceles de Lucía, que estoy pendiente de publicación y sin hacer destripe, pues, hombre, es un poco todo una madre, una hija en la lucha política. La madre es una gran política, la hija no ha congeniado porque nunca ha entendido que no tenía madre y a partir de ahí se genera este problema, ¿no? A mí lo que me encanta son los personajes y los problemas emocionales de los personajes y el entorno me creo que acompaña, pero los personajes para mí son fundamentales. Y esto de Lucía tal, es difícil porque por muy bien que escribas o dejes de escribirlo mal,
como eres bastante invisible, por eso la gente como tú que da este tipo de posibilidad, de visibilidad, es algo que la gente que yo creo que no sabemos agradecer lo suficiente, porque el problema que tenemos la gente que seguimos es la invisibilidad, la enorme invisibilidad de la que disfrutamos y de la que la sociedad nos hace disfrutar, lo cual yo algún día se lo agradeceré lo suficiente, pero igual. Pero Bueno, bueno, te doy las gracias por eso. Luis Ezquerra, ha sido un placer charlar contigo, dialogar. Sé que te he puesto a veces un poco entre las cuerdas con alguna pregunta, pero yo siempre digo que estáis en vuestro derecho de responder o no a las preguntas que yo os haga. Y muy amablemente Luis las ha contestado todas. Yo te invito a venir, si quieres, el día 13, este viernes, a Diálogos Poéticos, que es en el Café de la Ópera, frente del Liceo. Ya te pasé la invitación por WhatsApp o por Messenger, y si te apetece, estás invitado para venir a recitar en el micro abierto allí con nosotros. De paso, nos conoceremos personalmente. Claro. Y señoras y señores, pues les espero la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Espero que disfruten de esta entrevista de Luis Ezquerra, que lo conozcan un poquito más. Hay que tener muchas visualizaciones, deben verlas, cada vez son más. Yo les doy las gracias porque ellos, como nosotros, lo necesitamos, y entre todos nos ayudamos en todo, en este mundo que somos invisibles, pero que nos queremos, un poco menos invisibles. Un beso, cuídense mucho y no se olviden de vivir. Y a ti, Luis, muchas gracias por estar hoy conmigo. Muchas gracias a ti, Antonia Pilar, y nuevamente gracias por la gran labor que haces, y porque es muy importante. Muchas gracias y estaré allí el viernes, y gracias por invitarme. Pues será un gustazo conocerte personalmente y escuchar algunos de tus poemas allí en directo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, adeu, adeu. Adeu.